Buenos días para todos. Vamos a iniciar la clase con una pregunta de una compañera acerca de una conversión. Entonces, estamos aquí realizando la descripción mnemotécnica de la caja de cambios. Esto es Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Entonces, me dices que cuando una tasa es de una efectiva a una nominal. ¿Listo? Entonces, esa nominal puede estar en N o en M. Profe, ¿cómo así que puede estar en M? Quiere decir, vamos a poner el ejemplo acá. Vamos a poner que empezamos con una tasa efectiva por trimestre, ¿cierto? Una tasa efectiva por trimestre. Entonces, a mí me pueden preguntar, si empiezo con una tasa efectiva por trimestre, me podrían preguntar por la tasa mm, nominal anual trimestre vencido, o me la pueden dar también así, ATV, ¿cierto? O me pueden preguntar, por ejemplo, por la nominal anual semestre vencido. Aquí puse cualquiera, ¿listo? Cualquiera de mensual, eh, trimestral, es que trimestral ya sería N, mensual, semestral. Voy a hablar de las más usadas, ¿listo? Que serían, recordemos que las más usadas son la mensual, la trimestral y la semestral, ¿listo? En términos de tasas periódicas. De aquí me pueden preguntar por la mensual o o por la semestral. Pues por la trimestral caería exactamente en el N. O también esto podría ser así. Listo, nominal anual, semestre vencido. En ocasiones también me la pueden presentar así. Listo, de hecho esta también. Pongámosla acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo te sugiero? Identificas entonces dónde inicias. En este caso iniciarías acá. Por ejemplo, una tasa, porque es así P, ¿cierto? Esta es esta misma. ¿Vale? Si es el primer camino, si es el primero que es este, que es diríamos el más fácil, ¿cierto? El más fácil, que sería llevarla a una tasa trimestral, ¿cierto? Trimestral, es decir, tendrías que devolverte acá, estando en el mismo n, tú ya sabes que la ecuación que va a imperar acá es que j es igual a ip Por por N. n, ¿cierto? Entonces simplemente multiplicas. En Ujú. este caso multiplicarías por 4, ¿cierto? Porque es una tasa trimestral. Y la frecuencia o cuántas veces capitaliza esa tasa en el año sería 4. ¿Listo? Importante, muchachos, que uno en ocasiones se equivoca ahí. Como la tasa trimestral, desde el punto de vista fonológico, empieza por trimestral, entonces uno se le viene a la cabeza el número 3. ¿Listo? No es el número 3, es el número 4. ¿Cierto? Porque nos está preguntando por la frecuencia. ¿Vale? Entonces, digamos lo que este sería muy fácil. Entonces, pongámoslo acá y P por N, ¿cierto? Ojo, ¿por qué es facilito? Porque está en el mismo N, en la misma periodicidad. Trimestral, empecé con una tasa acá. Uy, trimestral, en esta parte, una tasa trimestral, y llego acá a una tasa nominal, pero trimestral. ¿Listo? Ahora, si vamos bueno, pongámosle otro color acá. Amarillo. Ahora sí es eh, N, es decir, dijimos semestral, ¿cierto? Entonces, si es semestral, es iniciando en efectiva por trimestre. Ese va a ser el inicio, es decir, vamos a iniciar acá, que sería efectiva trimestral. ¿Listo? Efectiva trimestral. Esta ecuación se sigue cumpliendo. IP
por, en este caso, M. Pues, porque ya tenemos esta partecita acá. Digamos lo que la generalidad es J igual a IP por N. Esta es la fórmula general. ¿Qué pasa aquí? Como voy para la parte derecha, cambio N por M. ¿Listo? Que es esta partecita de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar de acá. Yo necesito esta IP, para este caso sería efectiva semestral. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Como yo tengo que pasarme para acá, ¿cierto? Como yo tengo que llegar acá, entonces contengo necesito. O si quiere, vaya a la efectiva anual y de la efectiva anual vaya a calcule la efectiva por semestre. ¿Listo? Los dos caminos llegan al mismo resultado. Contengo necesito, llegamos en un solo paso. Por el camino que está punteado hay que hacer dos pasos. ¿Por qué? Primero sería de efectiva trimestral a efectiva anual y luego de efectiva anual a efectiva semestral. Esto repito, primero sería de efectiva trimestral a efectiva anual y luego de efectiva anual a efectiva semestral. Ya estando acá en efectiva semestral, lo que hago es convertirla a nominal anual semestre vencido. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago acá? Simplemente es IP por M. En este caso, M sería 2. Aquí en este caso, el N sería 4. ¿Por qué 4? Porque esta es trimestral. Y esta sería semestral, es decir, 2. Y ya, eso era lo que tendríamos que hacer. No sé si me hice entender. Sí, profe, ya me quedó más claro. ¿Listo? Sí, gracias. Con gusto. ¿Listo? ¿Qué es lo importante acá? Identificar cuál es la tasa inicial. Identificar cuál es la tasa inicial. Para ubicarnos aquí como en esta partecita. Para ubicarnos acá en esta parte. Acá, en la parte izquierda. Después de que te ubiques qué tasa tienes, entonces simplemente es, como tú necesitas ir a la parte derecha, entonces aquí por lo general es, si es de acá para acá, es dividiendo. Es decir, si tú vas a pasar de acá a acá, ya dividirías J entre N. Y ya aquí tengo necesito y ya te mueves en la parte derecha. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Ninguna? No, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces tasas indexadas. ¿Alguien que nos pueda compartir acerca de las tasas indexadas con base en lo que está en las lecturas en la plataforma? ¿Alguien ya llegó por allá? De hecho, creo que ya todos tuvieron que haber llegado. Pero alguien nos podría compartir, por Profe, favor. también son llamadas tasas de interés variables o flotantes, para Ok, comenzar. listo. Pero antes, cuéntanos, Pipe, ¿qué es una tasa de interés indexada? Mientras, Profe, mientras que yo noto por acá, dime, por favor. son tasas compuestas por una base que depende de una variable macroeconómica y algún punto básico llamado spread. Ujú, ¿qué más, Son Pipe? utilizados como indicadores de referencia del costo del dinero en el tiempo. Ajá, ¿qué más? Eh, eh, Como que de las principales variables macroeconómicas que depende acá en Colombia sería como la ETF, el IPC, mm, Y el IBR. y el Iberia. Ajá, correcto. Bueno, entonces, Pipe nos... Muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo de lo que nos dice Felipe? Decía que la tasa base o referencia representa el costo que asume la entidad financiera y el spread o los puntos adicionales es lo que se va a ganar por encima del costo. Ajá.
Es decir, también es conocido como el margen, ¿cierto? Sí. Profe, perdón, que Señor. si puede dejar entrar a un compañero. Ah, qué pena. Claro, sí, por supuesto, sí. Cuando maximizo la pantalla, no, se pierden las notificaciones de Zoom. O sea, cuando está así, se pierden las notificaciones. Cuando estoy así, ya sí las puedo ver. Sí, claro, por supuesto. Bueno, ok, entonces vamos a hacer como un resumen, no entrando como al detalle de lo que está en la plataforma, porque en la plataforma está, creería yo, muy bien explicado. De alguna manera también si tienen alguna duda respecto a lo que aparece en la plataforma, con el mayor de los gustos lo puedo responder, pero voy a tratar de sintetizar la información que hay en la plataforma, porque también lo que hice fue hacer el ejemplo, comillas, como si estuviera explicando acerca de las tasas indexadas y las tasas flotantes y todo lo escribí. ¿Listo? Entonces aquí lo que va a hacer es un resumen de lo que está en la plataforma y ustedes con mayor detalle ya lo pueden ver en la documentación que tenemos en el curso. Entonces, tasas indexadas, variables o flotantes, entonces como nos dijo Felipe, se componen de una tasa base más un margen, ¿cierto? Y esto es lo que trata de medir en términos generales acá, la tasa, el costo del dinero en el tiempo. ¿Listo? Por lo general, muchachos, por lo general, eh, las tasas indexadas son utilizadas en productos de financiación. ¿Listo? En financiación, y voy a poner aquí comillas, que a su vez se convierten en productos de inversión. Profe, ¿cómo así? Listo, entonces miremos acá. Esta es la empresa. De hecho, esta partecita ni siquiera está en la plataforma, lo voy a poner. Listo, este ejemplito de hecho. La empresa XYZ. Listo. La empresa XYZ emite, emitió unos bonos, deuda corporativa en el mercado de capitales, emitió bonos corporativos, un bono corporativo, la más singular acá, y la tasa fue IBR más 4% nominal anual, mes vencido. Listo, pongámoslo así, por ejemplo. Nominal anual, mes vencido. Entonces, ¿qué pasa? Si esta empresa es el que emite el bono, entonces, ¿esta empresa qué va a hacer? Esta empresa es el emisor. Listo. Para esta empresa, para esta empresa, este instrumento financiero de financiación va a estar ubicado por acá, específicamente, listo, en los pasivos no corrientes. Recordémonos que estoy haciendo aquí el estado de la situación financiera. ¿Listo? Este es el estado de la situación financiera. Profe, ¿qué es el estado de la situación financiera? Que eso no me suena. El estado de la situación financiera es el que archiconocido balance general. ¿Listo? En el nuevo lenguaje de la contabilidad y las finanzas ya se está llamando estado de la situación financiera. ¿Listo? Para que lo anote por ahí, nunca se lo olvide. Recuerden entonces que esto se divide en activo, pasivo, patrimonio. Y este a su vez está aquí el corriente. Y acá tendríamos el no corriente, quiere decir el de largo plazo. Entonces por aquí tendríamos bonos. ¿Listo? Entonces para esta empresa, para la empresa XYZ, hace referencia a un instrumento de financiación. Pero por acá está el fondo, pongamos aquí, empresa, mejor ahorita vamos a caracterizarlo, ABC. ¿Listo? Esta empresa ABC se hace que sea un fondo de inversión o puede ser, digamos acá, una persona natural, ¿cierto? ¿Listo? Una persona natural. Para esta persona,
que compra este instrumento, que compra este instrumento financiero, ¿cierto? Que compra este instrumento financiero, aquí en el estado de la situación financiera, esto va a estar, partiendo un poco, esto va a estar, vamos por acá, va a estar ubicado aproximadamente por acá, ¿listo? ¿Esto va a estar dónde? Esto va a estar en inversiones, en inversión, ¿listo? De hecho, regálame un segundo acá. Listo, para ser más exactos, muchachos. Listo, les dejo aquí, les voy a escribir las cuentas y les dejo tarea para que consulten. Sabemos que el activo, pongamos aquí otro color. Sabemos que el activo es el 1, la cuenta madre 1, el pasivo es la cuenta madre 2 y el patrimonio es la cuenta madre 3 del PUC, del Plan Único de Cuentas. Listo. Acá en el pasivo, lo busco por acá. Sería. Regálame un segundo, acá yo busco en el PUC. Aparte lo tendríamos. Entonces estaría acá. Mira, pues esto como es de bonito. Entonces, sabemos que está en el pasivo no corriente. Listo, entonces pongamos acá. De hecho, voy a poner acá para no ponerlo tan pegado allá. En XYZ. Entonces, en XYZ, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar ubicado? En la cuenta 2, que significa que es un pasivo que debe la empresa. Es decir, es una obligación de pagarle a un tercero el capital más los intereses. Segundo, va a estar específicamente, voy a ir como mal detalle, en la cuenta 21, que son obligaciones financieras. ¿Listo? Y más específicamente, va a estar en la cuenta, bueno, voy a ver otro poquito más. Va a estar en la cuenta, miramos aquí una cosa. 21. Va a estar en la cuenta 21, 35, 15, que son bonos. ¿Listo? Entonces miremos aquí, hasta nos fuimos un poquito a lo contable financiero, eh, a lo contable financiero para determinar como esto es un instrumento de financiación, o para XYZ, para esta empresa es un instrumento de financiación. Entonces tiene que estar en el pasivo, ¿cierto? Mientras que, ¿qué va a pasar con ABC? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con ABC? Entonces, ABC va a estar primero va a estar en el activo, ¿cierto? En el activo porque para él va a ser una inversión. Activo. Ya me estoy refiriendo acá a esta partecita donde va a quedar acá. ¿Listo? Para este señor va a estar en el activo. Va a estar en el activo, ya les digo acá exactamente qué cuenta va a estar. Luego va a estar pongámosla aquí derecho como posible. Luego está en la 12, en la cuenta 12, inversiones. ¿Listo? Y luego en la 1215, que es bonos. ¿Listo? Va a ser un poco más exacto. Entonces miremos desde diferentes perspectivas, un mismo instrumento financiero puede ser de naturaleza de inversión o de naturaleza financiación. La pregunta es,
qué camiseta tiene usted puesta para hacer ese análisis. Si es de la empresa XYZ o de la empresa ABC. Entonces, para la empresa ABC, y cuando puse aquí arriba persona natural o fondo de inversiones, porque usted puede ir como persona natural al mercado de capitales a comprar un bono. ¿Listo? Por lo general, lo de la deuda corporativa se está dividiendo en fracciones de 10 millones o de 1 millón de pesos. Los últimos que se están emitiendo, que he visto, se están dividiendo en fracciones, el valor nominal es de 1 millón, ¿cierto? ¿Por qué se están dividiendo en valores, comillas, tan pequeños? Para tener, para que las personas naturales tengan mayor acceso a este tipo de productos y no verlo como tan alto como 10 millones. Porque la idea es que compren múltiplos de 1 millón, ¿cierto? Entonces compren 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien quiere comprar 10, entonces compra 10 bonos, ¿listo? Cada uno tiene valor de 1 millón, ¿vale? Entonces, para tener en cuenta, para uno es un pasivo, para otro es un activo, y en este caso una inversión. ¿Queda claro, muchachos, esta partecita acá? Profe, generalmente, pues una preguntita, generalmente esos bonos, eh, pues al cuánto tiempo como que lo devuelven, Correcto, pues listo. cuánto es el plazo. El plazo. El plazo puede variar. Entonces, lo primero que tenemos acá es lo siguiente. Déjame, yo les comparto acá en el chat, y eso lo tengo aquí en Telegram. Espérame. Le voy a poner aquí en Telegram una, los últimos bonos emitidos por, creo que esto fue Isa. Regálame un segundo, muchachos, ya mismo se los mando. Lo estoy buscando por acá. Lo busco por acá, regálame un segundo. Espérenme un segundito, muchachos, que no quiere pegar, no sé por qué.
Muchachos, ven lo que tengo acá. Sí, profe. Sí. Listo, entonces mire, esta es no me quiso pegar en el cuaderno para poderlo rayar, pero ahorita lo organizo. Este es la descripción de los tramos y de los plazos y de las tasas de los bonos que emitió Grupo Sura hace, no sé, eso fue la semana pasada, creo. ¿Cierto? O sea, esto es súper reciente. Listo. Antes de empezar aquí un poco la explicación, Isabel y compañeros, los bonos se pueden dividir en dos. Se pueden dividir en bonos ordinarios y en bonos subordinados. ¿Listo? Bonos ordinarios y subordinados. ¿Cuál sería la diferencia? Que el pago del segundo está subordinado al pago del primero. Es decir, si vemos esto como una, aquí no me quiero, como una cascada de pagos, por ejemplo, entonces sería el flujo de caja libre, el flujo de caja libre, el flujo, a ver, no voy a copiar acá. El flujo de caja libre, ¿listo? El flujo de caja libre, primero paga aquí la deuda junior, de alguna manera, junior, en este caso la deuda ordinaria, es decir, la que tiene prelación, y luego y luego sigue, perdón, con la deuda senior, y aquí viene la deuda subordinada. Listo. Y acá tendremos el flujo de cada accionista, que es donde pues, se deberían de tomar la decisión del reparto de dividendos. Entonces acá, cuando hablamos de la deuda junior, aquí estamos incluyendo bancos y acreedores financieros, ojo, y acreedores financieros, y bonos ordinarios. ¿Listo? Luego seguirían los bonos subordinados o la deuda senior, es decir, la que está subordinada al pago primero de la junior. Entonces, primero le paga la junior, luego la senior y por último los accionistas. Pregunta, ¿cuál creen ustedes que tiene una tasa de interés más alta, la deuda junior o la senior? Senior. ¿Por qué crees que tienen... ¿quién habló ahí, muchacho? No, no vi. ¿Quién habló? Simón, profe. Simón. Simón, dinos por qué crees que la senior tiene una tasa más alta. Pues no sé, profe, supongo porque el riesgo debe ser mayor y normalmente en los estados financieros pues iniciamos pagando, por ejemplo, el pasivo, iniciamos pagando los acreedores financieros antes que los socios porque tiene un riesgo menor. Entonces asumo que pues como que tiene una lógica parecida. ¿Ah? Bajo esa lógica, Simón, sí, está bien. Es decir, a la deuda senior, al asumir más riesgos que la junior en prelación de pagos, su tasa de interés es más alta que la deuda, ojo, bajo comparable. Es decir, si yo tengo un bono, por ejemplo, este primero, este de 3 años, perdón, muchachos, ahorita hablé de tramos y más que de tramos, en bonos habla de series. Entonces, por ejemplo, esas serían las series que teníamos. Tenemos la serie la E, la de C7, la de C12 y la de C20. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, con esta primera, con este de 3 años, que el plazo es 3 años, entonces respondiendo a la pregunta de Isabel, el, digamos, el bono completo o la emisión completa mejor son 100.000 millones. Estoy inventando un número, ¿listo? Son 100.000 millones. Esos 100.000 millones se dividen en series, ¿sí? Que en ocasiones también se le llama tramos, de hecho. Se dividen en series, entonces está en la serie de 3 años, de 7 años, de 12 años y de 20 años. Es decir, ese es el plazo que va a tener cada serie. Y cada serie también tiene su tasa de interés. ¿Listo? Como podemos observar, a medida que aumenta el plazo de la serie, aumenta también la tasa de interés. Mire, por ejemplo, el de 7 y el de 12 años respectivamente. Aumenta de IPC más 3 a IPC más 380. El de 12 respecto al 20, de 380 a 420. ¿Por qué aumenta? Por el plazo, ¿cierto? El binomio riesgo-rentabilidad. A mayor riesgo, mayor tasa de interés asociada. En este caso se asume mayor riesgo por mayor plazo, ¿vale? Entonces les decía en términos de subordinado y de ordinado es, si el primero, si estuviéramos comparando, estos son ordinarios, que aquí lo dice, ¿cierto?
ordinarios. A ver si esto puede rayar acá. Ah, sí. Sí, pero este no es la tableta. Estoy con el mouse acá. Si este fuera, si este lo estuviéramos comparando con un subordinado, aquí no tendría IBR más 2, si no fuera, por ejemplo, un IBR más 2,5 o un IBR más 3. Es decir, tuviera una tasa de interés más alta, dado la prelación de pagos. ¿Listo? Los últimos bonos, muchachos, subordinados que yo vi en el mercado, de hecho hace rato no emiten ese tipo de bonos, del bono subordinado fueron unos de Bancolombia. Listo, unos de Bancolombia de hace algún tiempo, de hecho. Ahorita en el chat y en la plataforma les voy a montar esta noticia. Listo, esta noticia me parece súper chévere. Listo. Que habla sobre la colocación de 1 billón, o 1 billón, esa fue la totalidad que Grupo Sura emitió, 1 billón de pesos. Aquí explica cómo lo emitió, iban por 800, le pidieron el mercado 800, el mercado demandó 1,8, entonces aumentaron a 200.000 millones para ajustar el billón de pesos, y por acá dice qué van a hacer con la platica, por aquí nos dicen lo de las series que hablamos ahorita, entre 3, 7, 12 y 20. Es una noticia, me parece muy puntual y muy chévere. Me gustan mucho las noticias de Valora Analytics. Son muy precisas. Son muy precisas, muy concretas. A eso me refiero. Listo, entonces ahorita les dejo eso para que lo revise. No sé si me hice entender, Isa, de la pregunta que me hiciste. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces siguiendo acá un poco. Dame un segundo, yo volteo aquí el portátil. Siguiendo aquí un poco, vamos acá. Muchachos, hablando de bonos y hablando de acciones, que es poquito bueno, hablando mejor de mercado de capitales, ya que estamos aquí hablando de esto, muchachos, no se pueden perder la conferencia de hoy. Ayer que estuve reunido con el expresidente de Bancolombia y con el profesor Iván, organizando detalles logísticos de la conferencia de hoy, nos va a contar detalles que él nos decía, esta filigrana yo no le he contado en ninguna parte. O sea, de cómo llegar a la Bolsa de Valores de Nueva York, el conglomerado financiero más grande del mundo, colombiano, hace 25 años, no lo conocía nadie, y hacer sonar las campanas de la Bolsa de Valores de Nueva York. Fue algo muy emocionante. Y va a contar historias que hasta le tocó silbar. O sea, no quiero que se pierdan todo este, todo este cuento que él nos va a presentar el día de hoy, y es una persona muy ilustrada. También fue profesor de desarrollo económico. Así que muchachos, les recuerdo que esto, más que por una nota, más que por ir a hacer control de asistencia, es por un aprendizaje que yo quiero que ustedes tengan de mano de personas expertas en el tema, ¿cierto? Creo que esta es la primera conferencia que él va a dar acerca de la emisión de ADRs de Bancolombia, y lo va a dar en la Universidad Nacional, porque siente un gran afecto por la Nacional, porque él fue estudiante de la Nacional y desafortunadamente no se graduó. Así que si quieren saber más, eh, bueno, no se pudo graduar por un motivo que él ahorita la va a contar, pero entonces quiero que estén ahí muy pendientes, que estará muy relacionado con mercado de capitales, con el desarrollo de mercado de capitales en Colombia, de por qué ellos se fueron a Estados Unidos a pedir dinero, cuál ha sido el desarrollo, bueno, específicamente de Bancolombia, pero es súper chévere, 100% recomendada. ¿Listo? Bueno, entonces volviendo aquí a nuestro tema, entonces, eh, refleja el costo del dinero en el tiempo, y puede ser desde la perspectiva de financiación, si lo analizo desde la empresa XYZ, y desde la perspectiva de inversión, si la analizo para la empresa
eh, ABC. Listo, aquí sería esta situación financiera. Solo tomo quedó como una P ahí. Ok. Entonces voy a volver a copiar aquí algo que ya lo tenemos adelante, pero ya creo que aquí tendríamos la base más un margen. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ahorita, como nos dijo Felipe, las tasas indexadas, ¿listo? Indexadas, también son llamadas tasas flotantes o tasas variables. ¿Listo? En un lenguaje no tan técnico, pero lo he visto, ¿listo? En la vida real y en algunos textos también lo he visto, los llaman tasas ligadas. ¿Listo? No me gusta mucho hablar casi de tasas ligadas porque no es como muy técnico, me gusta más hablar de tasas indexadas o de tasas flotantes porque ya intrínsecamente nos están diciendo que aquí hay algo fijo y va a haber algo variable. Entonces, ¿qué es lo variable y qué es lo fijo? Esta base va a ser, va a ser el componente variable y este margen va a ser el componente fijo. ¿Listo? Quiere decir que las tasas indexadas en términos generales tienen un componente fijo y un componente variable. Este componente variable puede estar determinado por el comportamiento de la DTF, por el comportamiento de la IPC, por el comportamiento de el IBR, ¿listo? Y si tenemos endeudamiento en moneda extranjera, especialmente en dólares, la LIBOR. ¿Listo? Vamos a hacer énfasis en el curso en estas cuatro. ¿Listo? Nosotros hoy vamos a ver solamente la DTF. Más adelante, cuando veamos instrumentos de deuda, sistemas de financiación, sistemas de amortización, vemos las otras tres. Listo, por el momento, quiero que se lleven la idea de la DTF. Y acá tenemos el componente fijo, ¿cierto? Que lo llamamos margen o también en el lenguaje financiero lo llamamos spread. ¿Listo? Spread o puntos adicionales. ¿Listo? O puntos adicionales. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de spread de puntos adicionales, es ese margen que tiene, que tiene ese producto de financiación. Mire lo que vamos a hacer acá para poder entender un poquito por qué las entidades financieras indexan sus productos, en este caso de financiación, a, lo indexan en este caso a la DTF, que es lo que vamos a hacer. Entonces, este es un banco, este es el banco Coquito, ¿listo? El banco Coquito, Coquito Bank. Entonces, Coquito Bank, ¿qué hace? Coquito Bank capta recursos, ¿cierto? Capta. De las tasas asociadas aquí, sería la tasa de captación, y aquí tendríamos la tasa activa o la tasa pasiva. La pasiva. La pasiva, ¿cierto? Entonces aquí tasa pasiva. Ellos pueden captar, Coquito Bank y el sistema financiero capta recursos a través de diferentes instrumentos de inversión, ¿cierto? Digámoslo yo, un instrumento, digámoslo, tiene la cuenta de ahorros, pero eso no genera, tiene de hecho una tasa de interés real negativa. Vamos a enfocarnos al instrumento que está directamente relacionado con la DTF, que es el CDT. ¿Listo? El CDT y específicamente CDT a 90 días. ¿Cierto? Entonces el CDT, muchachos, es un instrumento de inversión en el cual se puede tener un ahorro, para hablar sencillito, un ahorro para 90 días, 180 o 360. ¿Listo? El CDT por su naturaleza es un instrumento de inversión de corto plazo. ¿Listo? Instrumento de inversión de corto plazo. Comillas, va a hablar aquí comillas corto plazo. Ya como se pudieron dar cuenta en alguna de las conferencias, esos conceptos de corto y de largo están como un poco en debate. De hecho, les voy a decir algo. En las NIF, de acuerdo a las políticas contables que tenga la empresa, usted puede redefinir el concepto del de corto y de largo plazo. Si para usted, eh, si para usted ejemplo, si para usted largo plazo, si usted tiene una deuda a 3 años, pero para su empresa se considera que eso es corto plazo,
lo llevaría al pasivo corriente. ¿Listo? Las políticas contables de la empresa lo podrían permitir, pero eso ya sería muy casuístico. O sea, muy de caso a caso de cada empresa de cómo define qué es corto y qué es largo. ¿Vale? Entonces aquí en el producto financiero Profe, se... Hola. te hago una pregunta. ¿El CDT más chiquito que uno encuentra es de 90 o de 30? El CDT más pequeño que yo he visto en plazo es de 90. No sé si habrán creado otro de 30. Déjame yo reviso por acá tal Pues vez. no, pues es que mi pregunta es, o sea, es que ayer mi hermana me contó que ella tenía como un pedazo de pues, de una plata como en una renta, algo así, que era como que no podía sacar, pues le daban una tasa, puede sacar la plata como entre un mes, por así decirlo. Eso se podría decir que eso es como un CDT a 30 días, ¿no? No, Más o menos. no porque ya estás mezclando otro producto eso eso es una fidurrenta, que es un producto financiero que tiene condiciones particulares. Conozco fidurrentas donde el dinero es a la vista, es decir, donde el dinero usted si lo ingresó en la mañana y en la tarde lo quiere sacar, lo saca. Entonces, si aplicamos esa misma lógica, entonces eso sería un CDT un día, ¿cierto? No. El CDT es un producto financiero que ya está caracterizado y las fiducuentas son productos que tienen condiciones particulares. De hecho los bancos y las instituciones, las firmas comisionistas, puede tener muchísimas, pero muchos, y todas con diferentes condiciones y diferentes características. ¿Listo? Entonces acá, el CDT. El CDT o el CDT Focus que está implícito en el cálculo de la DTF es el CDT a 90 días. No ningún instrumento, bueno, eso también es importante. No cualquier instrumento que tenga un plazo de 90 días. Es decir, profe, entonces una fiducuenta que tenga un plazo de 90 días cuenta como un CDT. No. Son el dinero que capta el sistema a través del producto financiero CDT a 90 días. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace entonces esta entidad bancaria? Capta esto, y voy a fijarme acá, cómo está la DTF. Bueno, alguien que me ayude ahí, muchachos. ¿En cuánto está la DTF hoy, por favor? Profe, y al 24 efectivo anual 2.7. Listo, entonces 2.7% efectiva anual. ¿Listo? 2.7% efectiva. Ah, no, estaba supremamente bajita. Es que la tasa está muy bajita. Listo, esta es la DTF. Profe, a mí me parece es que 4.53, pero no me dice, o sea, no me dice nada más. Pues no me dice si efectiva anual o efectiva qué. Entonces, no sé. ¿Y cuál es su fuente? Ah, no, profe, lo primero que me aparece es Google. Entonces, no estoy segura. No, Pero no. esa dice que es del dólar. Pues dice algo allí de dólar Wilkes y no sé qué. Pues dice como cuánto es el DTF hoy en Colombia y dice 4.53, pero no sé. DTF esta semana, actual. Sí, 2.7. Muy bien, Felipe, sí. 2.7% efectivo anual, que equivale en trimestre anticipado a 2.66. ¿Listo? Entonces dejémoslo aquí en 2.7. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Cómo leo ese número? El sistema está captando recursos al 2.7% efectivo anual. Esta tasa del 2.7 es el promedio ponderado de las tasas de captación de los CDTs a 90 días del sistema. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que este banco, ¿listo? Este banco, por ejemplo, vamos a suponer que Coquito está captando recursos un poquito más
un poquito más alto, por ejemplo, el 2.9%. Listo, efectivo anual. Listo, recuerde que el 2.7 es un promedio ponderado del sistema. No indica que todos los bancos estén al 2.7. Coquito tiene el 2.9, hay otros que tendrán el 2.5, hay otros que tendrán el 2.7 posiblemente, ¿cierto? Entonces, digámoslo, pero el 2.7 es el número que representa el mercado en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Coquito capta recursos al 2.9 a través del CDT. Bueno, puede captar a través de otros productos, pero en este caso nos vamos a enfocar a través del CDT. Y acá lo va a colocar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la tasa de colocación y también hace referencia a las tasas activas de mercado, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a colocar, en este caso, productos de crédito. ¿Listo? ¿Cuál es el negocio de los bancos, muchachos? Captar recursos y captarlos y prestarlos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar entonces? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Aquí se captaron, no sé, un número chiquito, 20 millones, ¿cierto? Estos 20 millones van a ser colocados, voy a suponer que el encaje bancario es igual a cero, ¿cierto? Y hipotéticamente no es igual a cero, pero para que usted me diga, profe, entonces todo lo que capta no pueden prestar, no. Los bancos, muchachos, no todo lo que captan no pueden prestar. Parte de eso tiene que estar en el encaje bancario y no puede estar en el mercado. Son dineros administrados por Banrepública. ¿Listo? Pero aquí vamos a asumir un mundo sin encaje bancario. ¿Listo? El banco captó 20, prestó 20. Estos 20 los captó al 2.9, ¿cierto? Los captó al 2.9. Pero va al mercado y los entrega a la DTF más 5% o más 5 puntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Listo? Estos mismos 20. Entonces, ojo. Esta es la persona, bueno, este soy yo. Como aquí este es JD, GR. ¿Listo? Juan David fue y entregó 20 millones de pesos al banco y aquí se los entregaron a Pepito Pérez. ¿Listo? Pepito Pérez. Por poner cualquier nombre ahí. ¿Listo? Entonces, Pepito Pérez recibió sus 20 millones. Yo no me conozco con Pepito, ni nos tenemos por qué conocer. Y el banco Coquito le entregó el crédito, esos 20 millones al DTF más 5. ¿Listo? DTF más 5, no vamos a hablar de plazos todavía en el sistema de amortización. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿qué va a pasar? El banco, quiero ir un poquito como al detalle. Para mí, esto va a estar en un activo, va a ser una inversión. ¿Listo? De hecho, si nos vamos un poquito, muchachos, esto no lo tienen que aprender, pues, que la cuenta contable que tiene que ir ¿en qué? Que tiene que ir, no. Esto es, esto va en la 12.2505, ¿listo? Lo que pasa es que unas veces tiene que hablar también el lenguaje, uno como financiero tiene que hablar en ocasiones el lenguaje de los contables, de los contadores, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Analicemos un poquito acá. 1 hace referencia a la cuenta de activo, 12 hace referencia a la cuenta de inversiones, 12.25 hace referencia a la cuenta de certificados y 12.25.05 hace referencia a la cuenta de CDTs. Es decir, yo lo tengo contabilizado, si yo tuviera una contabilidad en el activo ahí. Para el banco, esto sería una deuda. O sea, estos 20 millones del banco, porque no le pertenecen. Esto es un pasivo, ¿cierto? Esto es un pasivo, ¿cierto? Y en este caso para el banco sería un pasivo corriente, ¿cierto? ¿Por qué corriente? Porque al cabo de, de 90 días, él me tiene que devolver a mí el capital más los intereses. ¿Listo? Ahora entonces, ¿qué pasa? Cuando él me devuelva a mí el capital y los intereses, esta DTF que él está cobrando a él va a cubrir o debería cubrir en parte o en su totalidad, debería cubrir el interés que le tiene que pagar al, al- a la persona que está depositando el dinero, ¿cierto? Y estos 5%
es el spread o el margen, eso es lo que se estaría ganando el banco por asumir el riesgo de prestar ese dinero a Pepito Pérez, ¿cierto? El banco aquí también, como está asumiendo un riesgo que Pepito Pérez no le pague, entonces tiene que compensar ese riesgo con tasa. Entonces compensa ese riesgo con el tasa del 5, y entonces al final del día, al final de la operación, por aquí se va a quedar aproximadamente, se queda el 5%. ¿Listo? ¿Entendimos, muchachos, esta lógica acá? ¿Me hice entender? Sí, profe, pero ellos tienen como alguna una base para no subir ese spread en cierta cantidad, pues como lo La tasa de representan. usura, la tasa de usura, ese spread, esa es una pregunta muy pertinente, ¿ese spread de qué va a depender? Va a depender del riesgo, ¿listo? No es lo mismo que le presten a la empresa, no sé, manufacturas Don Pepe que a Grupo Argos, ¿cierto? Quien tiene más riesgo, ¿cierto? Otros factores que hay que analizar, muchachos, para la tasa. Otros factores que hay que analizar. Aquí hay que analizar un poco qué es qué riesgo sistémico y no sistémico tiene esa compañía. El riesgo sectorial. Habría que entrar como en el detalle, ¿cierto? También habría que analizar plazos, montos, qué garantías tiene. Eso lo vemos más adelante. Pues vamos a caracterizarlos muy bien. Garantías, montos, covenants. De hecho, ustedes ya hicieron una consulta de las covenants, de las garantías. Entonces, plazos, montos, garantías, covenants. Mm, digamos lo que esto ayuda, o, sea, o esto ayuda no, estos son factores que también determinan ese spread, esa tasa de interés. ¿Listo? No vamos a entrar todavía en mucho detalle, pero lo que sí debemos de tener claro es a mayor riesgo, mayor spread. A mayor riesgo, mayor tasa. ¿Listo? ¿Me hice entender ahí? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces, haciendo aquí un ejemplo, ¿cuál sería? Nos podrían preguntar, bueno, profe, entonces, ¿cuál sería la tasa que se le está cobrando por ese crédito? Entonces, más 5 puntos. ¿Listo? Y la de TF, aquí tenemos que es 2.7%. Entonces aquí tendríamos 2.7% más 5%. Esta tasa es EA y esta tasa por su naturaleza es nominal anual trimestre anticipado. ¿Listo? No voy a entrar en mucho detalle de por qué nominal anual trimestre anticipado. En la plataforma está explicado porque ya son las 7:17 y quiero a lo menos esbozar un poco acerca para trabajar por tramos. Entonces, qué es lo que se haría en este caso, muchachos? Entonces, miremos que tenemos dos tasas con diferente denominación, EA y NATA. Yo no las puedo sumar, ¿listo? O yo no debería sumarlos. Excel me deja sumarlos, la calculadora me deja sumarlos, pero yo no los debería sumar. Entonces, qué es lo que, qué es lo que se realiza? De hecho, en la plataforma hay ejemplos. Hay un ejemplo donde se entra y de hecho a un simulador, en fin, y se hace todo lo respectivo ahí. Entonces, qué es lo que se hace? Esta EA la llevamos a términos efectivos, perdón, esta EA la llevamos a términos nominal anual trimestre anticipado. Listo, este spread lleva el apellido original de la DTF y el apellido original de la DTF es nominal anual trimestre anticipado. De hecho, Grupo Aval publica, ahorita también les comparto ese enlace, publica la DTF en tanto efectiva anual como trimestre anticipado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahí, esos aspectos que son importantes. Entonces, aquí, ¿qué sería? Si yo tendría que hacer esta conversión, ¿cierto? Yo tendría que hacer esta conversión a NATA. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esa conversión? Puedo utilizar cualquier simulador, en fin. ¿Cuál es mi sugerencia? Yo creo que esta fórmula me la grabé hace muchos años,
1 más Correcto. EA. Hola. Perdón, que hay otra compañera esperando. Ah, qué pena. Ah, hay 4. Ah, no es la misma. Juliana, Juan Pablo, bueno, en fin. Emitir todo. Muchas gracias, Pipe. Listo, ahí entrar. Ok, listo, entrar. Entonces A, 1 a la n menos 1 dividido 1 más EA a la 1 dividido n por n. Ah, esto es que EA. Esto es NaTA. Listo. Entonces, si yo reemplazo valores acá, voy a tomar el valor que ya me está dando la que me está dando grupo oval. Esto me da 2,88% efectivo. Perdón, 2,88 nominal anual trimestre anticipado. Se cumple esto. Listo. Se cumple esto que lo vimos en la clase pasada. Listo. Sea J o sea JA. En este caso sería J. Mire que esto es 2. 2. Perdón. Esto es 2,66. 2,66. Entonces 2,7. Esto es 2,66. Otro aspecto, muchachos, que lo olvidé de arriba. La DTF cambia semanal. Listo, la DTF. Hoy es jueves, por ejemplo. Entonces, las captaciones van a llegar hasta hoy. Para más detalles, véase la plataforma y véase el dibujito que le dice ahí. Las captaciones llegan hasta el jueves. El jueves en la tarde, finalizando la tarde, o por lo general el viernes en la mañana, el sistema financiero consolida las captaciones de la semana anterior, publica la DTF y esa DTF rige a partir del lunes de la semana siguiente hasta el domingo. ¿Listo? En términos generales, la DTF tiene una vigencia de una semana y esa semana es de lunes a viernes. Ojo, la vigencia. El periodo de cálculo va de viernes a jueves. Para más detalle, por favor, diríjase a la plataforma. ¿Listo? Bueno, entonces acá ¿qué tenemos? Entonces tenemos 2,66. 2,66 nata. Entonces aquí ya tendríamos 2,66 nata, nominal anual trimestre anticipado, más 5 puntos, nata también. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos ambas nominales, las tasas nominales y las efectivas por periodo, no estoy hablando de las efectivas anuales, de las efectivas por periodo, se pueden sumar. Entonces, ¿esto aquí cuánto me daría? Esto me daría 7,66% nata. ¿Listo? Estoy sumando la DTF en términos nominal anual trimestre anticipado, que es este valor, más el spread, que sería el 5%, para un total de 7,66% nata. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me sugieren ahí? Llevar la efectiva anual, no. Llevar la efectiva anual. ¿Y cómo lo llevo efectivo anual? Eh, Dividiéndola primero O por la 4G, ¿no? también. Aquí utilizamos la 4G, ¿cierto? Recuerde que la formulita 4G la puedo usar para llevar de JA, es decir, de una tasa nominal anual anticipada, a EA. ¿Listo? Muy posiblemente el procedimiento que nos estaba indicando la compañera es válido, pero es un poco largo. ¿Listo? Llegamos al mismo resultado como ya lo comprobamos. ¿Listo? Entonces, como la idea es que en el parcial les dé tiempo de hacer todas las operaciones, simplemente aquí ponemos lo siguiente: EA igual a 4 dividido 4 menos 7,66% a la 4 menos 1. Alguien que me ayude, porfa, con esa operación. Profe, me da 8,04% efectivo anual. Sí, a mí también me da eso.
Sí, bonito muchachos, estoy entrando aquí a un simulador que quiero que revisemos acá, que chequemos. Entonces miremos esto, ¿verdad? ¿Me repiten por favor? ¿8 cuánto? 0,4. 8,04%. Listo, efectiva anual. Entonces vamos a entrar acá. Vamos a entrar por acá. Profe, estamos viendo el tablero. Ah, sí, ya le voy a mostrar. Sí. Listo. Entonces, miren, aquí busqué en Google conversión tasas Bancolombia. Ellos tienen un simulador muy interesante. Simplemente presioné y voy a este primerito. Listo. Entonces, con esta calculadora de tasas puedes convertir tasas efectiva anual a mes vencida y a nominal anual mes vencida. Mira que acá este MV hace referencia a una tasa, que ya lo vamos a ver, a una tasa periódica. En ningún momento nos hablan de una tasa efectiva mensual, sino están hablando de una tasa mes vencido y nos lo ponen como MV. ¿Listo? De aquí ponemos DTF. DTF. Entonces ingresa la tasa de referencia efectiva anual, es decir, la DTF en términos efectivos anuales es 2,7, ¿cierto? Míralo ahí. Ojo, en términos efectivos anuales, ingrese los puntos. ¿Cuántos puntos dijimos? 5. Ingrese el spread o puntos adicionales. ¿Listo? No es necesario poner el porcentaje en este simulador. ¿Listo? De aquí le digo simular. Entonces nos dice tasa efectiva anual. ¿Cuánto nos dio ahorita? Ese es el Lo mismo, resultado, profe, ¿cierto? 8,04. 8,04. Tasa mes vencida, es decir, 0,65. Miren muchachos, algo que hay donde uno tiene que poner como en contexto el número. Mes vencida, usted podría llegarse a confundir que es una tasa nominal anual con capitalización mensual de manera vencida. Pero mire cómo es de pequeñita. O sea, usted dice, esa tasa tiene que ser efectiva mensual. Esa tasa no podría ser nominal anual. De hecho, aquí abajo no la dan. Nominal anual mes vencida, 7,75. ¿De dónde nace, muchachos, este 7,75? Capitalizar los 12 meses. No es la mes vencida multiplicada por 12. La mes vencida multiplicada por 12. Quiere decir, ese es 0,65 por 12. Esta, con la nomenclatura, esta es EA, esta es IP y esta es IP por N. Y en este caso N sería 12, porque es mes. ¿Vale? En la plataforma hay un ejemplo supremamente detallado que yo lo explico también y que también se utiliza este simulador para realizar la comprobación. ¿Listo? Me hice entender, muchachos, de todo esto. ¿A dónde va? Sí. Sí, profe, claro. Ok, muy bien. Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces miremos, vamos aquí a nuestro Excel. Ves que nuestro Excel es nuestra tablita acá. Entonces, este valor, listo, este valor sería en términos efectivos anuales lo que tendría que pagar esta empresa. ¿Qué empresa le pusimos acá? A Pepito Pérez. Esto es lo que tendría que pagar Pepito Pérez Company. Listo. Por el préstamo de los 20 millones de pesos. Listo. Listo. Por el préstamo de los 20 millones. Ojo, si el crédito es a 6 meses, por ejemplo, si el crédito es a 6 meses, esto lo tendríamos que convertir a una tasa efectiva semestral y multiplicarlo por los 20 millones para calcular los intereses. Me hice entender ahí esa partecita. Sí, señor. Es decir, diagrama de flujo de caja. Aquí tenemos 20,
desde el punto de vista del banco. ¿Listo? Ah, perdón, sí, no, eso es desde el punto de vista de Coquito, de inversionista. ¿Listo? Aquí invirtió 20. Aquí al cabo de 6 meses, que va a recibir el 20 más los intereses, ¿cierto? Esta I que aparece acá, ¿cierto? Esta I, ¿qué va a ser? Entonces, esta es la tasa del... Perdón, ¿cuál inversionista? Esto es... Ven acá. Esto es un crédito. Uy. Esto es un crédito. Listo, entonces aquí tenemos 20. Y aquí tenemos 20 más la I. Listo, esto son 6 meses. Esto es un crédito. Listo, esto es un crédito. Entonces, esta I que tenemos acá, con esta tasa del 8.04% efectivo anual, lo que tendríamos que calcular es su equivalente en términos efectivos por semestre, ¿cierto? Y esta I la calcularíamos como el saldo en T menos 1, sería esa interés en 6. Saldo en T menos 1, voy a poner aquí en temas generales, por la tasa de interés. ¿Listo? Por la tasa de interés del periodo T. ¿Listo? Aquí podemos tener 6 meses o podemos tener un semestre. ¿Listo? Vamos, pues, son equivalentes ambos. ¿Listo? Entonces aquí este sería 20 y aquí sería la conversión por tengo necesito y esto me da el I. Y este es el valor que tendría que pagar la empresa. ¿Listo? Por el momento, esto es lo que quiero que aprendan de la DTF. Más adelante vamos a hacer ejemplos más detallados, con más plazos, con más DTFs, con otros sistemas de amortización. Pero esto es el momento lo que quiero que tengan de eso. Más adelante, como les digo, vamos a hacer énfasis. ¿Alguna duda, muchachos? Profe, Dime. el momento que fueran varios pagos, habría que calcular en cada pago cuántos serían, pues la tasa de interés. Correcto, correcto. De hecho, ese ejemplo puntual lo vamos a hacer más adelante. No, lo voy a decir verbalmente, no lo voy a escribir, sino lo voy a decir. Por ejemplo, tenemos, de hecho, esto es un ejemplo real. Es un ejemplo real de una empresa real, de un banco real. ¿Listo? Que nosotros lo vamos a simular acá y al final le vamos a decir, muchachos, mire el banco lo que le presentó el cliente y mire nosotros lo que estamos haciendo y tiene que concordar igualito. Estos serían préstamos, cuotas mensuales, listo, cuotas mensuales por ese crédito creo que era como año y medio. O sea, cuotas mensuales, año y medio y el crédito estaba indexado a la DTF. ¿Qué quiere decir? Que cada mes se tendría se calculaba cuál era la tasa del crédito. Listo. Cada mes se calcula la tasa de interés del crédito para poder calcular los intereses y por lo tanto para poder calcular la cuota. Quiere decir que si vamos a tener, en este caso, un crédito mensual a año y medio, vamos a tener 18 tasas proyectadas. 18 tasas mensuales proyectadas. ¿Por qué? Porque uno lo que haría es, uno inicialmente, digamos, el escenario base para hacer el modelo es, uno asume como si la DTF fuera constante, ¿cierto? Si la DTF es constante, prácticamente eso es a tasa fija. Ojo, pero eso es para el escenario base para hacer el modelo. Luego uno lo que hace es proyecta, de acuerdo, miramos en indicadores a ver cómo están las proyecciones de la DTF y varía mes a mes ese valor de la DTF para tener un valor de la tasa de interés diferente y por lo tanto tener una tasa de interés diferente. ¿Me hice entender? Sí, profe, muchas gracias. Me gusta. Y eso también considerando como la DTF cambia cada semana. O sea, es decir, en el mes tenemos 4 DTFs, 4 valores de la DTF. Porque como cambia de lunes, es de lunes a viernes.
Entonces, en teoría tendríamos en un mes, tendríamos cuatro tasas. Listo. Bueno, muchachos, hasta aquí voy a explicar lo de la DTF la contextualización de las tasas indexadas. En la plataforma esto está explicado coquito, muy detallado. De esta manera, si tiene alguna duda, me puede escribir. Usted sabe que estoy súper pendiente. Todavía no he escrito lo de Ibere, y lo de IPC, pero ya escribí lo más largo que era la conceptualización de las tasas indexadas, lo de la DTF, y los otros dos es algo más corto para escribir, así que espero tenerlo muy pronto para ustedes. Entonces ahora acá, pongamos por acá problemas por tramos. ¿Listo? Problemas por tramos. ¿Listo? Problemas por tramos. Entonces, muchachos, ¿en qué consisten los problemas por tramos? Sería la caracterización. Voy a poner acá de manera sencilla. De una historia por secciones, que las llamamos tramos. ¿Qué quiere decir eso? Sin escribir nada y sin hacer ningún diagrama. ¿Listo? Tenemos, yo tengo 100 millones de pesos, los voy a invertir al cabo, voy a abrir un CDT, ¿listo? Voy a abrir un CDT a 3 meses, ¿listo? Con el dinero que me dé ese CDT, el 50% se lo voy a prestar a Pablo y el otro 50% se lo voy a prestar a María. A Pablo con una tasa del 5%, no más alta, una tasa del 13% y a María con una tasa del 15%. Con los intereses que me generen esos dos créditos, quisiera doblarlos. Quisiera tener el doble de los intereses que me generaron o que me van a entregar María y Pablo. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar para doblar ese dinero? ¿Listo? Entonces, mire toda esa historia que conté ahí. En esa historia yo lo debería partir por tramos o por secciones. Entonces, mirémoslo acá. Uy, aquí se me... Entonces, cuando hablamos de tramos o secciones ubíquese, para mí es muy importante, muchachos, el diagrama de flujo de caja. Para mí me parece clave, me parece la esencia de la ingeniería económica y de las matemáticas financieras. Lleve todo o trate de llevar todo a un diagrama para que sea más visual. Recuerde que hay una frase por ahí de cajón que dice que una imagen dice más que 1000 palabras. Por eso en ocasiones, cuando voy a empezar a calificar, lo primero que me gusta ver es el diagrama. Porque con el diagrama yo ya prácticamente sé si usted realizó el ejercicio bien o no. Porque de una yo ya sé cómo planteo los escenarios, cómo planteo los valores, cuántos tramos hizo, cuál fue la fecha focal. Entonces me parece que desde el punto de vista metodológico el diagrama de flujo de caja es clave. ¿Listo? Entonces ahí en esa historia que les comenté, hice como tres tramos, ¿cierto? 3 tramos, 3 partecitas. ¿Listo? En esos 3 tramos, en esas 3 partes, muchachos, lo que tenemos que identificar es, en estos escenarios financieros, perdón, en cada tramo yo puedo tener escenarios de financiación, puedo tener escenarios de inversión, o puedo tener los dos. ¿Listo? O puedo tener los dos. Profe, ¿en qué momento puedo tener los dos? ¿Listo? ¿En qué momento puedo tener los dos? Puedo tener lo siguiente. Usted puede en un momento del tiempo prestar 100 millones a una tasa del 5, voy a hablar números así de coquito para que sea fácil el entendimiento. Presto 100 millones a una tasa del 5 y esos 100 millones los pongo a invertir al 8. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que al finalizar el plazo, lo que se espera, pues si ambos tienen el mismo plazo, tanto la inversión como la financiación, es que tú pagues la financiación
y recibas el dinero de la inversión. Al revés mejor. Primero recibas la inversión y con ese dinero pagues la financiación. ¿Listo? Y obtengas un excedente, pues que es la idea. La idea es tener un excedente, es decir, que la tasa de rentabilidad sea mayor que la tasa del costo, para poder tener una rentabilidad, o sea, para poder tener un margen positivo, porque si no, entonces no sería un negocio, no sería un buen negocio. ¿Listo? Entonces, hola, ¿alguien habló, muchachos? ¿Aló? Bueno, en cada tramo o en cada sección, eh, como les dije, entonces podemos tener escenarios de financiación y o de inversión. Y en cada pedacito, usted lo que va a hacer no es necesariamente que lo haga en cada uno, pero mentalmente sí. Para los primeros ejercicios sí lo debería hacer, pero para cada pedacito, usted podría utilizar la metodología de la cuarta esquina. De hecho, esto lo puede hacer mentalmente, ya va a llegar un momento en que usted ya esto ya lo va a saber de memoria, ¿cierto? F, P, I, N. F, P, I, N. Entonces usted lo que se va a preguntar es, venga, aquí en este primer tramo, ¿por qué me están preguntando? Me están preguntando por N, me están preguntando por I, me están preguntando por F, me están preguntando por P, ¿cierto? Siempre, siempre, cada tramo, cada sección va a tener una pregunta que va a girar en torno a cualquiera de esas cuatro variables. ¿Listo? Va a girar en torno a esas cuatro variables. Y muy posiblemente, esa variable también nos debe ayudar a tener este punto inicial acá. Este punto inicial, o estos puntos iniciales son claves. ¿Por qué son claves estos puntos? Porque estos puntos, por ejemplo, este punto de acá, P, este punto va a ser P y va a ser este P de acá. Este punto va a ser P y va a ser este de acá. Muchachos, aquí puse los cuadritos, los puse, em, esto es, pues, apliqué la conmutativa, ¿listo? El orden de los factores no altera el resultado. Puede los puesto en cualquier orden ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo lo que quiero es, como yo lo que quiero es, en este caso, yo quisiera es irme hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que voy a llevar o qué es lo que iría a capitalizar? Un valor P que tengo acá. ¿Listo? Un valor P que tengo acá. De manera análoga, muchachos, no se vayan a asustar. De hecho, por ahí en un primer examen de hace varios, creo que los primeros semestres que estuve aquí en la U, lo puse al revés. Se los di aquí para que se devolviera. ¿Listo? Y calcularan este que está acá. ¿Listo? Entonces, si se van a devolver, este valor no sería, voy a ponerlo con color arcoíris, no sería P, sino F. ¿Por qué no sería P sino F, muchachos? Porque en este caso, este sería un valor futuro que ustedes van a ¿qué? Capitalizar. Mire que lo están trayendo hacia atrás. ¿Listo? Están trayendo hacia atrás. Usted descuenta flujos de caja futuros. Entonces, como estoy trayendo hacia atrás flujos de caja, los estoy descontando. Entonces, ¿usted qué descuenta? Flujos de caja futuros. Este sería descontar. Y aquí sería capitalizar. ¿Listo? Que lo estoy llevando hacia adelante. ¿Y usted qué lleva hacia adelante? Valores P que están hacia adelante. Porque usted aquí aplicaría F igual a P por 1 más y a la N. Esto es lo que quiere ir calculando porque lo va a capitalizar. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? Me ha hecho entender, muchachos. Sí, profe, todo claro. Ok, muy bien. Entonces, un poco acá como para resumir, que esto les va a ayudar mucho en el examen y para resolver los ejercicios. En la descripción de en la plataforma, yo explico un ejercicio por tramos que ya como les dije, fue un parcial. Eh, es-
está muy detallado, entonces usted no se asuste, va a decir, uy, profe, eso es muy largo. Capaz que yo le explico muy detallado para que usted tenga una mejor comprensión acerca de cómo tratar esto. ¿Qué es lo que yo quiero que usted tenga en cuenta acá? Lo siguiente, que esto sí no se le puede olvidar, que esto tal vez no se hace mucho énfasis en la plataforma, simplemente se dejan expresado en algunas partes y se explica muy rápido, pero acá, cuando usted defina qué es lo que le están preguntando, ¿listo? Aquí es donde tiene que ser muy práctico y aquí es donde necesito que utilice Excel para que los ejercicios los haga supremamente rápido, ¿listo? Entonces, si a usted le están preguntando por la I, utilice la función tasa, ¿listo? Usted utilice la función tasa, que la función tasa está asociada a esta fórmula. ¿Listo? Sugerencia, mire que esto hace una división y luego tiene un exponente. La probabilidad de uno equivocarse en un parcial así por por no poner un paréntesis o por elevar mal, etcétera, etcétera, es poco más alta si utilizo la función financiera asociada. Mire que la función financiera asociada es muy fácil de usarla porque se separa por punto y coma o por coma, dependiendo la configuración que usted tenga en su computador. Pero aquí el mensaje es, si usted necesita calcular una tasa, vea, mírenlo acá, facilito. Si usted necesita calcular P, entonces si usted necesita calcular P, va a utilizar la función BA. ¿Listo? Y la función BA está asociada a F dividido 1 más I a la N. ¿Listo? Esto es P. ¿Listo? Recuerde que para este caso puntual, en BA no utilice pago. En pago ponga punto y coma, punto y coma. O sea, deje el espacio vacío o ponga cero. Porque pago más adelante lo usamos. En F, cuando usted necesita calcular el valor futuro, entonces, muy intuitivo, más BF. ¿Listo? Y aquí está aplicando la fundamental. En todas es la fundamental. Lo que pasa es que en una se despeja cosas diferentes. Si le están preguntando por tiempo, le están preguntando por tiempo, le están preguntando por NPER. Listo. Esta es la función financiera. ¿Y NPER qué es lo que hace? NPER lo que hace es calcular. NPER hace esto. Listo. NPER hace esto. Les dejo la tarea de despejar N de la fundamental. ¿Listo? Para llegar a este valor. Entonces aquí calcularíamos N. Entonces miremos que las funciones financieras, muchachos, son supremamente útiles. Y estas son las 4 funciones financieras asociadas básicas a la ecuación fundamental. Que usted a esta altura del curso ya las debería tener tatuadas. Supremamente fácil, supremamente fácil. Bueno, y a qué les voy a adicionar otras. Tasa punto nominal y int punto efectivo. Y otras dos, que estas ya son fórmulas más no funciones. Sería la tengo necesito, que esa no está en ninguna fórmula, y la 4G. ¿Listo? Yo diría que para este primer examen, muchachos, usted debe tener claro estas 4 funciones financieras. Bueno, 6 si sumamos estas dos. ¿Listo? 6 si sumamos estas dos. Más estas dos ecuaciones para conversión de equivalencia de tasas. Y con eso usted quedaría teso para el examen. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, recapitulando acá, esto es como una contextualización de los problemas por tramos. Lea la historia, y la historia usted lo va guiando en cómo va a ir partiendo las secciones. ¿Cómo se da cuenta usted, muchachos, desde el punto de vista de lectura? Pues para eso no hay una técnica, pero la historia a uno le va diciendo y luego, y con este dinero se realiza tal cosa, y 4 años después, no sé. Ahí es un poquito como de interpretación. Uno de los problemas grandes de esta asignatura es la comprensión de lectura. ¿Listo? En la plataforma hay
Si la memoria no me falla, de esta sección hay 16 ejercicios integradores. ¿Listo? Todos tipo parcial. De hecho, la mayoría han sido de parciales, que los pongo ahí en la galería de ejercicios. Así que tómese la tarea y realícelos. ¿Listo? Un aspecto importante, cuando los haga, llévese el tiempo. ¿Listo? Los últimos se espera que usted los haga en máximo media hora. ¿Listo? No se puede demorar más, porque usted me puede decir que es muy común que me lo dicen, profe, es que yo estudié todo y me hice todos los ejercicios. Claro, pero en cada ejercicio se demoró 2 horas haciéndolo o más. Entonces, no, aquí el tiempo también hace parte de la evaluación. Así que están a tiempo para que, em, porque nos queda cuánto para el examen. La semana siguiente y ya el martes es el examen, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces tenemos mucho tiempo. Hay un taller grabado, de hecho, hay un taller grabado. Si consideran que, o sea, si necesitan que hagamos otro, lo hacemos, no hay ningún problema, muchachos, lo podemos hacer. Con tal que ustedes pues asimilen muy bien este concepto del uso de la ecuación fundamental, del valor del dinero en el tiempo y de las funciones financieras. Clave, eso es supremamente clave, porque las funciones financieras tienen por detrás la ecuación fundamental. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos, de la clase de hoy? Profe, una pregunta. El ejercicio de por tramos que dices que lo realizaste una manera es como muy explicada. ¿En qué video está? No está en ningún video, está en la plataforma y ya le digo en qué parte está, Pipe. Regálame un segundo. Está, está por acá, ya regálame un segundo. Está donde dice, ya le muestro acá, ya le indico. Está eso está en la 3.1. ¿Listo? En la 3.1, que es una historia narrada por partes. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Y la clase 5 ¿cuándo la volverá a subir? La de la Pues semana 5. ahorita la subo. Es que lo que pasa es que no sé si se dieron cuenta que organicé, pues de hecho yo les escribí que organicé las clases para que todo nos quede por semanas y así exista menos confusión, que hasta yo ya al final me estaba confundiendo. Em, ahorita la subo, Pipe, no te preocupes. Ahorita la subo para que adelanten un poquito eso, listo, Listo, profe, gracias. con gusto. Espérate un segundito, ¿cuál es lo que está? Bien, muchachos, ustedes sí son de buenas. Esa parte está explicada. Esa de una historia narrada por parte está en español. Esa es la 3.1. ¿Listo? La 3.1 está en español. ¿Cuál es la que está? ¿Cuál es la que está en inglés? Ah, ay, yo veo. O es. Espérate, muchachos, yo veo acá. Bueno, ahorita le busco. ¿Alguien ha visto algo en inglés en la plataforma? No lo encuentro, no sé dónde estará. Por mi parte, no. No lo he visto. Solo el video que es como de 13 minutos, pero eso ya es de la 2. O es ¿Dónde estará eso?